Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Link, buenas noches y compañeros. Muy bien, pues iniciamos. Bueno, vamos a tener nuestro repaso. Yo esperaría que fuera solo hoy. Esperaría, pero vamos a ver cómo avanzamos. Bueno, vamos a empezar con los instrumentos públicos, que es el primer tema que vimos. Instrumentos públicos entre las actas notariales. ¿Te recuerdan el cuadro que utilizamos? Disculpe, Lick, no sé si soy solo yo, pero se lo escucha entrecortado. En papel especial para protocolo. Disculpe. El otro no. Interrumpa. Se le escucha entrecortado. Sí, Lick, se lo escucha entrecortado. A ver. Bueno, probemos ahí cómo va porque ya voy con los datos. Entonces. A ver. Me dicen si vuelve a irse entrecortado. Si no, pues cambio de red otra vez a la red normal que no utilizo. Antes habíamos dicho que había un cuadro en el que en este cuadro está la diferencia entre la escritura matriz y las actas notariales. Ese cuadro traten de recordarlo o lo arman ustedes para encontrar las diferencias básicas. En qué tipo de papel se escribe, qué se hace constar en cada uno de los instrumentos. Y en esencia son tres, por lo general, las tres características que les piden. ¿Qué se hace constar en cada uno? Recuerdan que en las escrituras matrices son contratos y en las actas por lo general son hechos que le constan al notario. ¿En qué papel se utiliza? Las escrituras matrices, papel sellado especial para el protocolo. En los otros son en papel bond. ¿Dónde se cubre el impuesto? En las escrituras matrices, en el testimonio, y en las otras, y en las actas, en el propio documento. Al menos esos tres que recuerden son suficientes para seguir. Luego vimos este cuadro en clase, que la clave acá pues es ver que hay documentos dentro del protocolo, fuera del protocolo, y que los que están dentro del protocolo son las escrituras públicas, razones de legalización de firmas, protocolizaciones y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Y los que están fuera del protocolo pues son las actas notariales, actas de legalización de firma, de documentos, copias simples legalizadas, decretos, autos, certificaciones y testimonios. Y que su nivel probatorio es bastante alto en comparación de los otros. Luego, pues el uso del ante mí, por mí y ante mí. El ante mí se utiliza específicamente cuando está el notario y alguien más. Y el por mí y ante mí se utiliza cuando él sea el otorgante y da fe, es decir, cuando solo está el notario. Por lo general, en una escritura, por ejemplo, una protocolización, que la van a ver más adelante con la licenciada, en esas se utiliza el por mí y ante mí, porque únicamente lo hace el notario, no necesita que hayan intervinientes. Mientras que cuando hay intervinientes, pues ahí es necesario el ante mí. Ojo con esa diferencia a la hora de redactar. Bueno, recordar la estructura básica de una escritura matriz, pues se empieza con una introducción, un cuerpo y una conclusión. En la introducción, pues es la parte donde vamos a tener el encabezamiento, que es donde está el número de escritura, el lugar, la fecha. Luego vamos a tener ahí también aparece el nombre del notario, la comparecencia, que es las personas que comparecen, la fe de conocimiento, que es esa parte donde el notario hace ver que las personas están en el libre derecho, están en el libre uso de sus derechos, y que además que los documentos que le han presentado son suficientes para poder llevar a cabo el siguiente contrato. Y luego, pues, el objeto, que es un contrato de compra-venta, que es un contrato que es un mandato, que es un contrato de promesa, que es un contrato de opción, que es un contrato de donación entre vivos. En el cuerpo, pues ahí vamos a escribir cada una de las cláusulas que se dividen en antecedentes, estipulaciones,
Aquí entra la cláusula de saneamiento, si hay alguna condición. Y la aceptación, que hemos visto que algunos llevan doble aceptación. Aceptación propiamente del contrato, que esa es la aceptación que está en el cuerpo, y la aceptación que va general, que es la que también va dentro del cuerpo. Por lo general es la última cláusula. Y luego la conclusión, que empieza con el cierre, que es cuando ya se hace constar que todos los documentos los tuvieron a la vista. El otorgamiento, que es cuando ya firman los otorgantes. El otorgamiento es la parte donde dicen que ya sea leído, ratificado y que están de mutuo acuerdo. El consentimiento, que es cuando firman, que da la ratificación y la firma. Y por último la autorización, que la autorización la da sobre el notario. Las firmas de personas deben de ir antes del ante mí. Cualquier modificación, cualquier enmienda que tengan que hacer del instrumento se hace antes del ante mí y antes de las firmas de las personas. Luego la firma de las personas ante mí y la firma del notario. Entonces, entre el ante mí y la firma del notario no puede haber nada más que ello. Y antes del ante mí debe estar las firmas de las personas, y entre las firmas de las personas y la última línea no debe de haber nada más que ello. ¿Dudas? No, Lick, por de pronto todo bien, gracias. Así vamos. Datos que deben de tener los otorgantes, estos casi todos se encuentran en el documento personal de identificación: nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio. Por lo general se pregunta, domicilio y medio de identificación. Esos son como lo que deben de tener cuando elaboren la redacción de la identificación de los otorgantes. Nombre y apellido: Karen Maca, edad 22 años, estado civil, soltera, nacionalidad guatemalteca, estudiante, domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con documento único de identificación, con código único de identificación 1183, 22185, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. En el presente contrato se le denomina según los elementos personales de cada contrato: el mandante, el vendedor, el promitente comprador o promitente vendedor, dependiendo de cada uno de los contratos, de acuerdo a lo que ya vimos en clase. ¿Cómo identificamos a las personas? Pues sabemos que el DPI es obligatorio para los guatemaltecos, pasaporte para los extranjeros, 2 testigos en el caso de que ha perdido el DPI, o ambos medios, que puede ser DPI más 2 testigos o pasaporte más 2 testigos. Fe de conocimiento es el único caso pues que haya perdido el DPI, también es una opción, pero dijimos que no vamos a tomar ese como una forma de hacerlo. Y en el caso de los menores de edad se puede escribir el CUI como un solo número. Ustedes cuando ven el certificado de nacimiento de un menor de edad, ahí van a ver que aparece ya su código único de identificación, pero ahí no está separado como el de los mayores de edad. Ahí aparece como un solo número. Ese es el que tendrían que anotar si es un menor de edad. Bueno, entonces vamos a sacar una hojita rápidamente. Me confirman con 5 personas que me confirmen. Necesitan una hoja. A esto no le tomen captura, a esto mejor háganlo, porque es como una parte práctica que vamos a tener. Necesitan tener una hoja. Voy a esperar que 5 personas me confirmen que tienen la hoja para seguir con lo que vamos a ir trabajando. Me confirman. Listo, Lick. Listo, 1, Lick. 2, Listo, Lick. Ya, Lick. 3, 4. Yo, Lick. Un momento, Eric. 4, 5. Vamos a esperar que me confirme ahí solo porque me pidió espacio. Eric me dice cuando ya, por favor. Cuando Eric me diga que ya empezamos. ¿Cómo? No han empezado parciales. Hasta empiezan el martes, es su primer parcial, ¿cierto? ¿Con cuál arrancan? Con Derecho Internacional Privado, Lick. Ya. Del ICOMERO. Sí, así es. Ahorita están viendo toda la parte, casi que es como la parte de la... ¿Qué están viendo ahorita?
¿Qué miramos en Derecho Internacional Privado? Después se mira el matrimonio. Ahorita creo que vieron la parte de los conflictos de leyes, ¿no? Creo que ahí es donde se ve esta parte, el conflicto normativo de las leyes que están regulados en el código, en la ley del organismo judicial. Muy bien, empecemos pues. Bueno, necesito que contesten a la pregunta, que diga un número y escríbanlo en letras. O sea, eso lo piensa. Entonces, si quieren pueden ir copiando la pregunta, diga un número y escríbanlo en letras. Entonces hacen ustedes, lo escriben. Y eso es con lo que van a repasar, cómo repasar todas las partes de la redacción. Lo vamos a hacer para el inicio y para el cierre. Algunas cláusulas es bueno que les voy a recomendar cuáles practicarlas para que, por si se las piden en el examen, cláusulas específicas, sepan cómo redactarlas. Por lo general, en este primer examen no dejan entrar códigos, no dejan entrar nada, ni hojas, nada, todo queda escrito en el examen. Entonces, para que no se confíen de, voy a anotar ahí en mi código algo, no, en este primer examen nunca dejan entrar códigos. Es siempre la misma secuencia. Primer examen sin códigos, segundo examen sin códigos y examen final con códigos abiertos, y es el examen que por lo general tienen que prestarle más atención porque siempre son fundamentos de ley. Bueno, ya tenemos el número y lo escribieron en letras. Escribirlo entre paréntesis no es obligatorio. Escribirlo en letras sí es obligatorio. Recordemos que de acuerdo a lo que establece el Código de Notariado, artículo 8 por ahí, 8 o 12 por ahí, uno de esos dos, establece que en todos los documentos que están en el protocolo se deben de escribir en letras. Y que si existen letras y números y una diferencia entre ellos, pues a lo que está en letras. Muy bien, ahora escriban en qué municipio se encuentra. Un municipio, el municipio en que se encuentra. Bien, sigamos. Ahora, ¿en qué departamento se encuentra? ¿En qué departamento se encuentra? Por el momento ustedes ya deberán de tener uno en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Por ahí va más o menos ya la relación. O dos, el municipio de Fraicanes, departamento de Guatemala. O 5, el municipio de Santa Cruz del Naranjo, que es un municipio de departamento de Huilapa. O ¿cuál otro? O en otro municipio se me viene a la mente, puede ser Salamar, del departamento de Baja Verapaz. Sigamos. Ahora, ¿cuál es la fecha del día que están escribiendo? En este caso, 16 de agosto del año 2025. Pues ya llevaríamos 1 en el municipio y departamento de Guatemala, por ser el mismo nombre. El 16 de agosto del 2025. Todas las letras, pero no se van a equivocar de escribir en números, porque si escriben en números en el examen, eso está mal. Aunque lo hayan redactado bien, pero si usaron números en lugar de letras, está mal. Otra vez, tendríamos entonces 1 en el municipio de Guatemala y departamento de Guatemala, el 16 de agosto del año 2025. Aquí es, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Le haríamos 1 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 18 de agosto del 2025, ante mí, otra vez, 1 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 18 de agosto del 2025, ante mí,
y su nombre. XXX en la calidad que actúa. Notario. Punto. Ahí ya tienen el encabezado. Si les piden el encabezado, solo es eso lo que les están pidiendo. Solo el encabezado es esa parte. Número de escritura, municipio y departamento en el que se encuentran, la fecha, ante mí, nombre del notario y en la calidad que actúa, que es notario. Entonces, ¿cómo quedaría la redacción? 1, en el municipio del departamento de Guatemala, el 16 de agosto del año 2025, ante mí, XXX, notario. ¿Dudas? ¿Dudas? Al momento no, Lick, vamos bien, gracias. Vale, esto no está en ningún libro, ustedes. Esto sí, esto lo saqué cuando estudié para mi privado, fue que solo así le hice para entrarle a redactar, porque no había forma. Notario. Entonces vamos hasta ahí. Ahora vamos a la segunda parte. En la segunda parte de la hoja vamos quién comparece. Para saber quién comparece necesitamos cómo se llama, escriban un nombre, qué edad tiene, por ejemplo, Alfredo René O, de 28 años, estado civil, soltero, guatemalteco, estudiante, con domicilio en Quetzaltenango. Ahí se recuerdan que el domicilio corresponde al departamento, no al municipio. El del municipio es vecindad. Para el domicilio es departamento. Pueden mencionar cualquiera de los 22 departamentos. Ojo, pues. Acostúmbrense a escribir el domicilio. Acostúmbrense a escribir el domicilio. Me recuerdo que hay una escritura, hay algunas escrituras en particular, no, eso era en el acta donde decía escribir domicilio y vecindad, ¿se recuerdan? Porque había un acta en particular que pedían la vecindad, entonces para que tuvieran siempre la costumbre de escribir. Cuando ustedes escriben de este domicilio, tienen que tomar en cuenta, y ustedes pueden ver ese error muy común en muchas escrituras, inclusive escrituras que les hemos compartido, o que están en los libros, y es que establecen, por ejemplo, dice, en la ciudad de Guatemala, el 18 de agosto del 2025, ante mí, XXX, notario, comparece por una parte el señor Freddy Z, de 28 años, soltero, guatemalteco, estudiante, de este domicilio. Pero en la parte del encabezado nunca se estableció cuál es el domicilio en el que se está. Todo se dio al municipio. Ahí hay un error de escritura, porque no hay una forma de determinar cuál es este domicilio, porque en el encabezado de la escritura no se estableció domicilio. Por eso es que nosotros cuando escribimos la redacción empezamos con municipio y luego departamento. Acostúmbrense a hacerlo así. Pero es que en las escrituras que nos compartieron dice en la ciudad de Guatemala. Sí, pero ya les estoy diciendo que tienen algún error en ese sentido. De la palabra de este domicilio, traten también de no usarla, sino mejor siempre escriban el domicilio. ¿Quién se identifica con un documento personal único de identificación, con código único de identificación? Es una forma. O ¿quién se identifica con pasaporte, con número XX? ¿Quién se identifica con, son las únicas dos formas, con dos testigos de conocimiento del notario, los cuales se llaman y ya dicen cómo se llama cada uno? ¿Qué número de registro tiene? Pero un pasaporte puede ser que establezca P-086-43-42. Casi siempre el pasaporte de los guatemaltecos concuerda con su DPI. Con código de registro, para recordarse del DPI, es que recuerden que el DPI es, los primeros números son 4, es decir, que siempre son unidades de millar. 8,000, 2,000, 3,000, 6,000, 4,000, 5,000, 7,000, no 10,000. Los segundos bloques de números son de 5 cifras, eso quiere decir que puede ser desde el 10,000 hasta el 99,000. Usen el mismo número siempre.
y en la última cifra siempre es 0, 100 algo, dependiendo de 101, 102, 103, 104, que corresponde al registro del domicilio donde ustedes se inscribieron. Inclusive varía si es municipal, de acuerdo al municipio principalmente. Entonces eso está en la ley del Registro Nacional de las Personas, ahí aparece cuál es el número. Si no está en la ley, está en un acuerdo externo, donde aparece cuál es el registro de cada uno de los municipios, el que corresponde. Pero recuérdense, 3 por 4 por 3, que por lo general, vamos a ver, 0, 101 por 4. 3, 1.283. 4, 10.125. 4, 0, 102, 0, 101, 0, 105, 0, 106. Y con eso ya tienen el número de registro. ¿Quién lo extiende? El Registro Nacional de las Personas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el Ministerio de Relaciones Públicas de El Salvador, si él fue el que lo extendiese, si fuera un pasaporte. Entonces tienen que ver quién extiende de acuerdo al pasaporte si son extranjeros. ¿Cómo se llama el documento con quien se identifica? Documento personal de identificación o pasaporte. ¿Cuál es el número de registro? Este es en el caso de la segunda persona. Y luego con qué nombre se conoce el elemento personal que representa, si hubiese una representación. ¿Y cómo queda? A esto si quieren, si tomen la foto, después lo hacen a mano. Entonces ya pueden leerlo así. 1, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 16 de agosto del año 2025, ante mí, XXX, notario, por una parte comparece el señor José Leonel Ortiz Salazar, de 28 años, soltero, guatemalteco, estudiante, quien se identifica con domicilio en el departamento de Quetzaltenango, quien se identifica con documento personal de identificación, con código 1 de identificación, número 1183, 21183, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que en el presente instrumento se denominará comprador o vendedor. Por lo general siempre se pone primero el vendedor. Por otra parte, aparece Quebec Judith Ruedas Armas, de 25 años de edad, guatemalteca, soltera, bachiller, por ejemplo. A ver, ya dije 25 años de edad, guatemalteca, soltera, con domicilio en el departamento de Petén. Quien se identifica con documento personal único de identificación, con código único de identificación, número, recuerden 3.185, 4, 25.186, 4, 0215, por ejemplo. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y en el presente instrumento se denomina, si en el primero fue comprador, este tendría que ser, si el primero fue vendedor, este tendría que ser comprador. Y eso ya viene siendo toda la parte completa de la introducción. Ahí está el encabezado, los comparecientes y la comparecencia. Comparecencia es como lo identifico. ¿Dudas? Sí, Manuel. Buenas noches, Lick. Con una consulta ahí no se podría poner que soy requerido por. Sí, ahí tiene eco. Sí, pero no es como, recuérdese, mire pues, lo que está con rojo es como lo fundamental que debe tener. Más está bien, menos no es necesario. Debe tener al menos estas partes. Gracias. Con gusto. Vale. Ahora, ¿qué va a dar fe el notario en este bloque? ¿Se acuerdan que en la parte de la estructura estaba y dar fe? ¿De qué da fe? Si no hay representación, únicamente va a dar fe de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Si no hay representación. Es decir, que tanto Quebec como José
ambos están haciendo las cosas por propia voluntad y en nombre propio. Eso se refiere que no hay representación. Ahora bien, si por ejemplo resulta que Chiavet está haciendo representación de Alfredo, entonces eso quiere decir que Chiavet tiene que tener un mandato y tienen que ver qué tipo de mandato es para ver si corresponde a lo que están haciendo. Aquí es donde esta es la parte importante de que le han puesto atención a la licenciada en las clases de mandato. Porque dependiendo, supóngase que si en el examen le dicen que van a hacer un contrato de compraventa de bien inmueble y solo dicen que Chiavet lo hace en representación de Alfredo, ustedes tienen que decir qué tipo de mandato es el que Chiavet necesita para hacerlo. No les van a decir cuál es el mandato. Pues, ¿qué necesitan ustedes? Tener a la vista el documento que es fehaciente, eso es lo que van a dar fe, de que tuvieron a la vista del documento fehaciente, que la representación legal que se ejercita es suficiente conformidad con la ley y a mi juicio para el presente acto, y que los comparecientes aseguran haberse en libre ejercicio de sus derechos civiles. Eso queda como una redacción. Entonces, si hay una representación, eso vamos a verlo en un rato, entonces ya establece ahí, por ejemplo, y establecemos, digamos, lo mismo, y que a ver, Judith, hasta sus datos de identificación. ¿Quién lo hace en representación del señor Alfredo René Ochoa Sandoval, por medio de un mandato general con cláusula especial, con el registro número, y dan todos los datos que debe contener ese mandato para que sea considerado un mandato que ha sido registrado, que debe estar de acuerdo al registro de poderes, tiene un número de folio, libro, donde está inscrito, para la fecha, quién otorga, quién, y eso vamos a ver en un momento. Bueno. Entonces, ¿cómo el notario se puede salvaguardarse en caso de falsedad de documentos? Por eso es que se anota que declaran bajo juramento ser de los datos de identificación personal anteriormente consignados. Con eso, usted ya no compromete su fe en decir algo que no es cierto, sino simplemente usted lo que dice es, mire, ellos me declararon bajo juramento, y saben que bajo juramento quiere decir que si ellos no están diciendo la verdad, se puede incurrir en perjuicio. El objeto del contrato, pues, es a qué tipo de negocio jurídico se está refiriendo al plasmarlo en el instrumento público, y entonces ya la fórmula del encabezado completa puede quedar así. A si quieren, si tomenle fotos, pues que gusta tomar fotos. Uno, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 16 de agosto del año 2025, ante mí, voy a usar a José Leonel Ortiz Salazar, notario, por una parte, comparece el señor Manuel Galindo, de 28 años de edad, soltero, guatemalteco, estudiante, quien se identifica con documento personal de identificación con domicilio en Quetzaltenango, quien se identifica con documento personal de identificación, con código único de identificación 1183, 25185, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que en el presente instrumento se denominará vendedor. Por otra parte, la señora Leslie Dayana Lemus Rauda, de 25 años de edad, soltera, guatemalteca, estudiante, con domicilio en el departamento de Petén, y se identifica con documento personal único de identificación, con código único de identificación 1128, 25123, 0215, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que el presente instrumento se denominará compradora. Doy fe que los comparecientes me aseguran darse el libre ejercicio de sus derechos civiles, de que declaran bajo juramento ser de datos de identificación personales antes consignados, y por el presente instrumento otorgan contrato de compraventa de bien inmueble al contado, de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Y eso es su serie del examen. En esencia, se podría decir. ¿Dudas? Lick, disculpe, yo solo tengo una dudita chiquita. Sí, En el apartado del encabezado, cuando usted mencionaba con domicilio en el departamento de Guatemala, yo no sé si cometí un error, pero
yo coloqué, digamos, en mi primera escritura yo coloqué, vamos a ver, con domicilio en esta ciudad, ya que en al inicio se identificó como ciudad de Guatemala, por así decirlo. ¿Puede volver a mencionarse con domicilio en esta ciudad o lo tengo que corregir? Ahí están mal a las dos, porque la ciudad no es el domicilio. El municipio se llama Guatemala y el departamento se llama Guatemala. Ciudad de Guatemala se conoce principalmente al casco urbano, por decirlo así. Pero el municipio de Guatemala abarca, digamos que la ciudad de Guatemala le llaman casi siempre a la parte central y todas las demás zonas en general implican el municipio de Guatemala. Realmente está mal escrito Ciudad de Guatemala, porque el municipio se llama Guatemala y el departamento es Guatemala. Ese es uno. Y no puedes decir con domicilio en la ciudad de Guatemala, porque el domicilio representa el departamento, y el departamento no se llama Ciudad de Guatemala, el departamento se llama Guatemala, según las clases de geografía y de acuerdo a cómo está establecido en... ¿Qué ley es esa? La ley de... hay una ley de eso. La de nacionalidad, ¿no? Es una ley de las que casi uno nunca lee. Es ay Dios, aquí tengo un montón de leyes de fase pública, veamos. No es la orgánica del presupuesto, no, simplificación administrativa, no. La ley de regionalización, si no estoy mal, creo que ahí está el de cómo se llama cada uno de los departamentos y cómo está definido la estructura orgánica de Guatemala, si no estoy mal, pero departamento de Guatemala, o sea, es correcto que hay que corregir. Luis Hendel era el que escribió El Mesías, ¿no? Casi. ¿Cómo está? Buenas noches, gusto saludarlo. Y Hendel es el del Mesías, sí, diga pues, cuénteme. Solo una cuestioncita, yo al final aquí era encabezado muchas veces o el amigo que me hizo una pregunta de un plazo de lo del IVA, ¿cierto? Sí, del semestre pasado. No, yo no fui, creo que fue otro compañero, perdón, esa no fue mía, fue otro compañero. Entonces, mi cuestión es si es necesario poner las siguientes cláusulas escriturarias o solo poner las siguientes cláusulas, o es muy necesario poner escriturarias. Eso sí se puede. La redacción libre, exacto. ¿Qué no puede faltar? Digamos que lo que está en rojo es lo que por lo general es como los conectores que le ponen muchos en las escrituras. Puede dejarlo de conformidad con las siguientes cláusulas, punto, y listo. Pero algunos le ponen escriturarias porque estamos hablando de una escritura, pero no le quita ni le pone. Ahora veamos qué dice aquí Eric. Dice, ¿dónde finalizar otorgan que IVA? ¿Cómo así? ¿Dónde finalizar? No entendí mucho, amigo. ¿Dónde finaliza? ¿Qué va después? ¿Dónde finaliza? Otorgan. Instrumento otorgan. Ya entendí. Ahora sí ya entendí. En el presente instrumento otorgan el tipo de contrato. Ese es el objeto del contrato. De preferencia, acostúmbrense a escribir cuál es el domicilio. Acostúmbrense a escribir cuál es el domicilio. Ahí el tipo de contrato. ¿Cómo así que se puede poner otro ejemplo del examen? Si es un mandato, solo les van a pedir de los que ya vimos. ¿Cuáles son los contratos que ya vimos? Promesa, opción, compraventa, mandato y donación. Solo esos 5 han visto, ¿no? Sí, porque con la licenciada se llevaron todo el mandato. Va, sigamos. Ahora bien, yo creo que le han tomado foto a eso porque eso es lo que tendrían que transcribir
y hacer planitas de eso hasta que se les quede. La representación se da por dos causas. Se puede hacer por medio de una cuestión voluntaria. Yo no quiero hacer las cosas, nombro a alguien para que los haga en nombre mío. Y las obligatorias son necesarias, que es en el caso de los menores de edad, personas incapaces o personas declaradas ausentes y de las personas jurídicas. Esas son las 4 cosas por las que debe de haber representación obligatoria o necesaria. ¿Qué es la representación? Pues es posible que una persona no comparezca por sí, no comparezca por sí, sino a través de otra persona. Y a esa persona le llamamos que es el objetivo del mandato. Que es objetivo de haber estudiado el mandato. Entonces, ustedes ya tienen la idea del mandato, cómo se utiliza y todo lo que comparezca al mandato. Ya son muchos para los mandatos. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver cuando te pidan una representación? Primero, que la persona debe acreditar la representación. ¿Cómo la acreditan? Si es un mandato, con el testimonio, la escritura pública en la que se otorgó el mandato. Deben de verificar que cumple las formalidades de inscripción que pudieran corresponder. Si es, por ejemplo, un representante legal de una empresa mercantil, sabemos que las representantes legales se hacen por medio de un acta de nombramiento. Y esta acta de nombramiento debe estar inscrita en el registro mercantil. Los mandatos deben estar inscritos en el registro de poderes. Entonces, debe de cumplir que aparezca ese registro. El notario analiza y califica el documento que acredita la representación, que es la parte de que dan fe, que el documento, que este documento es suficiente, que es lo que sigue ahí. Y ustedes analizan y califican el documento que acredita la representación. Es decir, que revisan que cumple con lo que la ley establece. Si es una compraventa de un bien inmueble, debe ser el mandato que corresponde a ese tipo de actividad que se va a hacer. Si es un mandato general y no, el mandato general no cubre lo que se necesita, entonces ustedes dicen que ese no puede hacer esa escritura porque la persona que va a ser representante no cumple con él. Luego, pues que hace constar el instrumento que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato que se trate. Y procede a identificar al representante o mandatario. Digamos que eso es lo que ustedes van a hacer al momento de revisar antes de elaborar la escritura, no cuando ya hayan elaborado la escritura. Entonces veamos que, pues, cómo se consigna en el instrumento. Lo que ustedes tienen que decir es el lugar y fecha que se elaboró. Y que a ver, que lo hace, que habíamos dicho, que para el presente contrato se le denomina compradora, la cual hace en representación de Alfredo René Ochoa, por medio de testimonio de la escritura matriz de mandato, la cual fue otorgada el 20 de enero del año 2025 por el notario José Leonel Ortiz Salazar, el cual cuando hay certificaciones se hace, o la razón, el cual consta en la razón de fecha 5 de mayo del 2025, y está inscrito en el registro de poderes XXX y los números de registro. Esas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita vamos a ver ya un ejemplo más particular. Estas son como las 6 cosas que deben de tomar. A ese también, si quieren, tómenle captura para que tengan ahí la idea. ¿Qué deben de hacer si quieren dominar esto? Sentarse y ponerse a escribir. Si no se pueden escribir, esto solo de memoria no sale. Bueno, preguntas claves entonces. ¿Quién es el representado? El representado es Alfredo. ¿Quién lo representa? Lo representa Chávez. ¿Con qué documento la acredita? Como es una persona particular, y una persona particular tiene que ser por medio del testimonio de un mandato. Es una sociedad, entonces tiene que ser por medio de una certificación del acta de nombramiento. Cualquier persona jurídica. Es un menor de edad. ¿Con qué documento la acredita? Lo acredita con el acta de nacimiento, por ejemplo. ¿Cuándo fue emitido? Cuando emitieron la escritura, cuando emitieron el acta, cuando emitieron el certificado de nacimiento. ¿Cuándo fue autorizado? ¿En qué fecha fue autorizado este documento?
cuándo fue extendido, quién lo extiende, en qué fecha fue extendido y quién lo extiende. Esas son las 3, 4, 6, 7 cosas que deben de anotar cuando lo hagan. ¿Ya le tomaron fotita para seguir? ¿Alguna pregunta hasta dónde voy? Bueno, entonces veamos, más o menos así quedaría en el caso de la representación de la USAC, que creo que la licenciada escribe una idea de la representación de la USAC. Y actúa en su calidad de rector magnífico y representante legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Calidad que acredita con, este es el documento. ¿A quién está representando? A la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Quién es el que lo está representando? El rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con, vamos a ver, calidad que acredita con la certificación. ¿No les ha pasado a la licenciada el documento? Nuestra gran amiga Rosy no les ha compartido el documento donde están quién representa a quién, ¿cierto? Yo no recuerdo si tengo ese documento, pero si lo encuentro se los comparto. Calidad con la que acredita, calidad que acredita con la certificación expedida en esta ciudad por la persona que lo extiende, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que contiene lo conducente del acta de elección de la sesión celebrada en el cuerpo electoral universitario de fecha 7 de junio del 2008 y el acta de toma de posesión de fecha 29 de julio del 2018. Y de ahí seguirá el resto de redacción. Eso es para el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Veamos, pues, ¿cuál es el fundamento legal? Estos. La ley orgánica de la USAC y artículos 13 y 17 del estatuto de la USAC, donde establece la representación y atribuciones y representación de la USAC. ¿Quién es el representante legal de la USAC? Entonces, esto sí presten atención, pues, porque esto es lo que necesitan para su examen. Representación. El representado, el representante y cómo lo acredita. Eso es lo que ustedes tienen que memorizar. Si es un menor de edad, él es el representado. Lo representa padres en ejercicio de su patria potestad y así lo redacta. Que Leslie Dayana León, creo que es el apellido. Lemus Rauda, quien representa a Alfredo Renemus en el ejercicio de la patria potestad, que lo acredita con el certificado de la partida de nacimiento del menor. Cuando es a favor del menor de edad, no importa que solamente comparezca uno de los padres en la escritura matriz, es obligatoria la comparecencia de ambos cuando es para enajenar algo del menor. Se los voy a dejar ahí un ratito porque a ustedes les gusta tomar foto a todo. Se los dejo ahí un ratito. Y veamos cómo queda entonces la redacción. La redacción es la parte que viene, está de colores. Entonces vean, pues voy a leer desde Gloria. Y Gloria Marina Duarte Fernández de Molina, de 39 años de edad, casada, maestra de educación primaria urbana, guatemalteca, de este domicilio que se identifica con documento personal de identificación, con código único de identificación, 2322, 38.144, 0103, extendido por el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica. Hasta ahí terminaba como lo traíamos. Ahora miren cómo se hace la representación. ¿Quién actúa en representación y en el ejercicio de la patria potestad de su hija menor de edad? ¿A quién está representando? A Carolina Molina Duarte. Calidad que acredita, aquí es donde decimos qué documento, con la certificación de partida de nacimiento. ¿Quién extiende? Extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. ¿En qué fecha? Con fecha 6 de julio del 2022, por ejemplo. Sabemos que estas certificaciones tienen que ser recientes, pero en este ejemplo está del 2022. ¿Dudas con esa parte? Hay que practicarlas, obvio, hay que practicarlas. ¿Dudas con esa parte? No. Vale.
Entonces ya tenemos cómo se presenta si es un menor de edad. Digamos, otra vez, representado, representante y cómo lo acredita. Representado, otra vez un menor de edad, pero ahora lo hace un tutor. ¿Cómo lo va a hacer? Necesita la certificación de la partida de nacimiento del menor y la certificación de su nombramiento judicial, porque el tutor se nombra por medio de un nombramiento judicial. En pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 332 del Código Civil, el tutor necesita autorización del juez, juicio de utilidad y necesidad, que se recuerda que lo vimos también como un proceso de jurisdicción voluntaria, inciso primero para enajenar o grabar bienes inmuebles o derechos reales del menor o incapacitado. Entonces veamos cómo queda la redacción. De nuevo, se concentran en la parte de colores. Quien actúa en calidad de tutor y representante legal de la menor edad, Carla Carolina Molina Duarte, calidad que acredita con, primero dijimos, certificación de resolución judicial extendida por el juzgado primero de primera instancia de familia del municipio y departamento de Guatemala, con fecha 14 de noviembre del 2021, certificación del acta de discernimiento de cargos. Se recuerda que aquí lo nombran y disciernen el cargo. Hay dos cosas que tienen ya. De tutor y protutor extendida por el juzgado primero de primera instancia de familia del municipio y departamento de Guatemala, con fecha 14 de noviembre del 2021. Y certificado de la partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, con fecha 6 de julio del 2022. Cuando es un caso de un tutor, hay que tomar en cuenta que lo nombra un juez, pero él tiene que aceptar el cargo, que es el discernimiento de cargo. Por eso le dan nombramiento, por decirlo así, que es la certificación de resolución judicial en el que se nombra, discernimiento del cargo, que es un acta donde él acepta el cargo, y además la certificación de partida de nacimiento para ver que o sigue siendo un menor de edad o puede ser que sea por el caso de un incapaz, que ahí ya sería un protutor. Veamos qué dicen por acá. Está en el Código Civil. Fíjense que ahorita buscarlo me voy a llevar más tiempo de lo que ahorita requiero para ello. Pero está en el Código Civil. Pero mire, tiene suerte. Artículo 255 del Código Civil. Tiene suerte porque lo tenía aquí a la vista. Pero hay que buscar ustedes, hay que buscar. Hay que buscar. Sigamos. Bueno, otra vez, representado, representante, documento que acredita. Representado, una sociedad anónima, o puede ser una sociedad. Se hace por medio de un mandatario, si fuera un mandatario. Aquí necesitamos testimonio de la escritura del mandato que deberá haber inscrito en el registro electrónico a través del Archivo General de Protocolo del organismo judicial y debe constar inscripción en el Registro Mercantil General de la República. Debe constar de 2 registros. Bueno, ¿cómo queda? Lo leo, pues. A ver, ahí que lo lea ustedes para que yo tome agua mientras ustedes lo leen. Cualquiera ahí que lo lea. El primero que levante la mano. Quien actúa en su calidad de mandatario especial con representación de la identidad Equipos Agrícolas Sociedad Anónima, lo cual acredita con el testimonio de la escritura 100 autorizada en esta ciudad el 18 de octubre de 2021 por el notario Raúl Méndez Agastumes, que se encuentra inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos del organismo judicial al número 1000-E con fecha 22 de octubre de 2021, así como en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala
al número 1, folio 2, del libro 3 de mandatos con fecha de 25 de octubre de 2021. Gracias, Ronald. Entonces, se dan cuenta, en este tenemos varias fechas. La fecha en que se otorgó la escritura, el testimonio de la escritura 100 autorizada en esta ciudad, esa primera fecha es de cuando se autorizó. Y luego está el nombre del notario que lo autorizó. Seguido de eso está los datos de registro en el poder y la fecha en la que se extendió la certificación o en qué fecha se inscribió el poder. Y luego está los datos en el registro general de la República de Guatemala, mercantil, y la fecha en que se hizo ese registro. Entonces aquí tiene que tener las tres fechas. Fecha de la escritura, fecha de inscripción de poder y fecha de inscripción en el registro general de la propiedad. Estos lo encuentran, los ejemplos los encuentran muchos en el libro el libro, no en el de Neri Muñoz, ¿saben? Ese sí me gustó mucho, que lo tiene el licenciado, gracias, con el licenciado Sandoval, doctores ambos, que tienen como eso, que le agregué yo, los colorcitos, por ejemplo, y que lo desmenucé un poco más, pero ahí encuentran esos ejemplos si los quieren como leer un poco más al respecto. Vamos, pues. Representado, representante y documento que acredita. Sociedad anónima, si fuera el gerente general, acta notarial del nombramiento inscrita en el registro mercantil general de la República. Y queda la redacción así. ¿Quién actúa en su calidad de gerente general y representante legal? De la entidad XX, lo cual acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizada en el municipio del Lentón del departamento de Huehuetenango, el 4 de enero del 2022, fecha en la que se hizo el acta, por el notario Rubén Darío Mos, ese es el notario que la hizo, que se encuentra escrito en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, al número 1, folio 2, libro 3 de auxiliares del comercio, con fecha 25 del 2025. Dígame, Magda. Licenciado, disculpe, ¿puede proyectar la presentación anterior, la diapositiva anterior? Porque ya no me dio tiempo de tomarle foto, perdone. ¿Listo? ¿Salí sonriendo? Listo, licenciado, gracias. Y Bueno. No sé si es esquema, pero le tomó foto ahí, amiga, que me preguntó ahí por el chat. Le dio tiempo a tomarle la foto. Muy bien. Notariado 4 y fotografía 5, creo que es ya la que llevan ustedes. Digamos, pues. Otra vez, representado, representante, documento que acredita. Representado, persona no habida, o sea, ausente. Si lo hace un gestor de negocios, y como sabemos bien, el gestor de negocios no hay un contrato. En el gestor de negocios no tenemos un contrato para ese tipo de gestor de negocios, y no hay un documento que acredite para el caso del gestor de negocios. Eso es algo interesante de la situación de un gestor de negocios. Sabemos que el gestor de negocios tiene la característica que solo puede hacer aquello que sea en beneficio de la persona no habida, pero no puede comprometerla. Entonces, en este caso, solo queda así. ¿Quién actúa en calidad de gestor de negocios del señor? Y listo. No hay más que decir porque no hay un documento que acredite la gestión del negocio. Eso lo pueden ver en los artículos que están en las obligaciones originadas por contratos, si no estoy mal, derivadas de contratos. Allá aparece la figura del gestor de negocios. Lean esos artículos. Si tienen suerte, le digo qué artículos son de manera rápida. Si no los encuentro rápido, pues ni modo. Están ahí tomándole foto. Está en el artículo 1605 al 1615. Ahí está el gestor de negocios, para que lo lean. Visualmente son los primeros dos artículos. Sigamos. Representación, representado, representante, documento. Persona no habida, pero ahora que fuera por un mandatario judicial. ¿Quiénes pueden ser mandatarios judiciales ustedes?
¿Quiénes pueden ser mandatarios? Los abogados. ¿Los abogados? ¿Todos los abogados? Y Los familiares. ¿Los familiares hasta qué monto? Hasta el 4º grado. No, monto. Hay una limitación económica, si mi memoria no me falla. ¿Quién tiene ahí el artículo? Ley del organismo judicial. ¿Dónde está mi ley del organismo judicial? Está aquí. Voy a ponerle colores a las leyes como sirven ustedes, porque ya las encuentro nomás rápido. Yo sé colores raros para algunas, pero quedaron bonitas. Mandatarios. El mandatario. Artículo 191. Muy bien, gracias, me ahorró estar dándole vueltas. Muy bien. Aquí está. Inciso numeral, literal sería ahí. Literal C. Quienes no sean, artículo 193 voy a leer. Quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su convivente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de ley. 4º grado, como muy bien mencionaron. Cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante el juzgado de menores y únicamente en asuntos que no excedan 500 quetzales. Ante jueces o tribunales y cuya jurisdicción ejerza más de 3 abogados, cosa que ya no existe. O sea que realmente ahora no difícilmente va a haber algo que sea menor a 500 quetzales, por lo tanto solo debieran decir abogados. Artículo 193 de I, numeral literal C. Digamos, ¿cómo lo documentamos? Este va a ser el testimonio de la escritura pública, la cual debe estar inscrita en el registro de mandatos y adscrita a la Dirección General del Archivo General de Protocolo, a la Dirección del Archivo General de Protocolo. Y aquí está lo que acabamos de ver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 193 de la Ley del Organismo Judicial, puede ser un familiar si el asunto no excede de 500 quetzales o un abogado exclusivamente. Y ahí está cómo se redacta. ¿Quién actúa en su calidad de mandatario judicial con representación del señor Pedro Borliut, lo cual acredita con el testimonio de la escritura número 20 autorizada en el departamento de Suchitepeques con fecha 21 de octubre del 2021 por el notario Mario Juárez Toledo, inscrito en el registro electrónico por el Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial con número 2589-E con fecha 3 de octubre del 2022. ¿Dudas? Licenciado, ¿Sí? ahí me quedó duda al respecto del monto de 500 quetzales. Entonces, en la práctica, o sea, sí está regulado, ¿verdad? Lo que dice ahí, ¿verdad? Que se puede por un monto que no exceda 500 quetzales. En la práctica ya no se da, bueno, por lo que estaba diciendo usted. Es que, dígame algún asunto que usted considere que no exceda de 500 quetzales. La verdad que no, por eso. Ajá, no, yo no veo alguno que cumpla con no estar menor a los 500 quetzales. Al contrario, yo diría que casi todos son a los 500 quetzales. De como todos son hasta los 500 quetzales, pues no creo que hayan mandatarios que puedan hacerlo todavía parientes por ese tipo de montos. ¿Alguna otra duda antes de que sigan? Representación, representado, representante, documento. El Estado se hace por medio de un mandatario, testimonio de la escritura pública de la escribana de Cámara y de Gobierno. Y queda la redacción así. Quien actúa en su calidad, se lo regreso rápido porque dicen que esto no es con foto. Bien, ya. Quien actúa en su calidad de mandatario especial con representación, calidad que acredita con el testimonio de la escritura número 20 autorizada en Guatemala con fecha 21 de octubre del 2021 por la escribana, esa creo que no es la escribana de Gobierno, de la Cámara y de Gobierno, notaria Milen Yasmín Monzón Letona, inscrita en el registro electrónico para el Archivo General de Protocolo del Organismo Judicial con número 2589 con fecha 3 de octubre del 2022. Entonces ahí hay otra vez 2 fechas. Fecha en que se elabora el documento, es el mandatario,
y la fecha en que fue inscrito. Es un mandato especial con representación. Digamos, y ahí terminamos. Al menos esas son las más importantes. ¿A cuál hay que prestarle atención? Si quieren prestarle atención a la de los menores, a un mandatario con representación, no necesariamente judicial, un mandato con representación en general, que vendría siendo el más típico, es como más o menos este, que es por medio de un mandato y que debe estar inscrito en el archivo general, en el registro electrónico de autores del archivo general de Protocolo. Es que debemos de recordar al final, entonces, documento con que se acredita puede ser una certificación, un acta notarial o un testimonio de una escritura si fuera un mandato. Quien la emite puede ser un juez, un secretario, el notario, un registrador u otra persona. ¿En qué lugar la emitieron? Por lo general, Departamento de Guatemala. ¿En qué fecha se inscribió o emitió? Número de inscripción y registro si corresponde. Registro de personas jurídicas, registro electrónico de poderes, registro mercantil, registro de nacional de las personas y registro de sindicatos si fuera, por ejemplo, un representante de un sindicato. Fecha que se extendió la certificación o documento que acredita. Y eso es como la parte de las representaciones. Y entonces ahora, ¿cómo queda la redacción de la representación? Bueno, ya enseñé todas las redacciones. Pues quedaría esa parte así como estaba establecida. ¿Pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda? Todo bien, licenciado, por el momento. Gracias. Este hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Es todo. ¿Qué más? Todo. Estoy reforzando lo que por lo general a veces se pasa. Muy bien. De conocimiento, pues el numeral quinto del artículo 29 divide en dos situaciones. Razón de haber tenido a la vista el documento fehaciente que acredite la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, que es todo lo que vimos antes. Y aparte se describe, se indica lugar, fecha y función del notario que lo autoriza, que es lo que discutimos. Y se hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley a su juicio para el acto contrario. Les doy fe que tengo a la vista la documentación fehaciente y que la representación legal que se ejercita es suficiente conformidad con la ley y a mi juicio para el represente acto. Eso es lo que cambia del anterior, cuando hay representación. De que los comparecientes, esto es lo mismo que cuando no hay representación, el B y el C son los mismos. Los comparecientes me aseguran hallarse en libre ejercicio de sus derechos civiles y que declaran bajo juramento ser de los datos de identificación personal anteriormente consignados. Si hay representación, tiene que quedar con las tres literales, A, B y C. Si no hay representación, solo con la literal B y con la literal C. ¿Se tomaron foto de eso? No he repetido nada, licenciado, lo que dijo, solo que no lo apunté. Si hay representación, literales A, B y C, como está en el recuadro amarillo. Y si no hay representación, solo la literal B y C del recuadro amarillo. B y C, si no hay. Si no hay. B y C y A y B, si hay. B y C, si hay. O sea, todo. Bueno. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué pasa si es un extranjero? Comparece señor XXX, soltero mexicano, estudiante con domicilio en la Ciudad de México y de tránsito por esta ciudad, quien se identifica por medio de pasaporte con número XXX expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y de ahí todo lo demás se redacta igual. Si fuera por medio de dos testigos, con domicilio en el departamento de Zacapa y de tránsito por esta ciudad, porque él no es de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, no está en el departamento de Guatemala su domicilio, quien por no aportar su documento personal de identificación se certifica por medio de dos testigos de conocimiento que son civilmente capaces y idóneos y de conocimiento para el distrito notario.
Esto sale del artículo 29, los cuales son el señor ABC y la señora CDE. Aquí inclusive algunos puede ser que agreguen los datos, la comparecencia de los testigos, le agreguen el documento de identificación de cada uno, que no está de más hacer. Pero la ley solo indica establecer quiénes son los testigos, más no necesariamente hacer la individualización de ellos. Bueno, sigamos. Si hay un intérprete, comparece el señor Gustavo Adolfo Román Álvarez, de 38 años de edad, soltero guatemalteco, agricultor de domicilio y personalmente el conocimiento, que eso lo usamos mucho, quien no habla el idioma español. Propone como intérprete al señor Marcos Amilcan, y vean que a él lo identifico con documento personal de identificación, quien manifiesta hablar y leer el idioma, esto sí hay que anotarlo, para poder traducirlo al idioma español. Y en este momento es juramentado y advertido del delito de perjurio y manifiesta que va a hacer la traducción conforme a su leal saber y entender. Esto está en el artículo 29, ¿ya? Y esta parte del bajo juramento establece el artículo 29. Siguiente. Entonces, para la representación, ¿qué debemos de decir? ¿Quién lo representa? ¿Qué calidad con que actúa? Representante legal, mandatario, gerente, entre otros. ¿Quién es el representado? El fulanito al que están representando. ¿Con qué documento la acredita? Acta de nombramiento, testimonio o si hubiese algún otro documento. ¿Cuándo fue emitido ese documento? ¿Quién lo autorizó? ¿Cuál es el nombre del notario que lo autorizó? O si fuera una situación judicial. ¿Dónde está inscrito? En el registro de poderes, registro mercantil, registro nacional de las personas, en el caso de los certificados de nacimiento. ¿Y cuándo fue inscrito? La fecha en que fue inscrito. Esas son como las claves que ustedes, las palabras claves que ustedes tienen que tener para la representación. Y entonces queda la fórmula con representación, queda así. Veamos a ver si nos sale. 1, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 16 de agosto del 2025, ante mí, usemos a Magda Petrona Pichola Monroy, notaria. Por una parte, comparece la señora Leslie Dayana Lemus Rauda, de 25 años de edad, guatemalteca, soltera, estudiante, que se identifica con documento personal único de identificación, con código único de identificación 1183, 21.185, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que en el presente instrumento se denomina compradora. Por otra parte, el señor Luis Muñoz, de 25 años de edad, guatemalteco, soltero, bachiller, con domicilio en el departamento de Guatemala, creo que me comí el domicilio en Leslie, quien se identifica con documento personal único de identificación, con código único de identificación 1125, 25.183, 0101. Quien actúa en su calidad, que en el presente instrumento será vendedor, comprador. Quien actúa en su calidad de mandatario, del señor Ronald José Pineda, de cual lo acredita con testimonio de la escritura del mandato general, del mandato general con representación, o mandato general con cláusula especial con representación. Que el presente instrumento se denominará, y ahí hay que decir todo lo demás, ¿verdad? Que lo acredita con testimonio de la escritura matriz del mandato general, digamos, con representación, de fecha 25 de julio del 2023, otorgada por el notario Eric David Choc, el cual fue inscrito en el registro electrónico de poderes, con número de registro 1183-E, de fecha 26 de mayo del 2023.
El presente instrumento se denominará comprador. Doy fe que tengo a la vista la documentación fehaciente y que la representación legal que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para el presente acto, que los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, que declaran bajo juramento ser de identificación personal anteriormente consignados por el presente instrumento. Otorgan contrato de compraventa de bien inmueble al contado, de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Primera. Y esa es su serie 1 del examen, si quieren verlo así. Practiquen, tienen tiempo para practicar. Aquí sí hay que practicarlo ustedes. Miren que tienen, les voy a dar, para los que no le tomaron foto, porque tal vez se durmieron en ese momento, están ahí cargando, ya es hora de dormir. Voy a regresar, pues, para que tengan las dos a la vista, así de buena gente, que me caen bien. Han sido buenas personas, ustedes con nosotros. Miren, este es el primer formulario que tienen que llenar, sin representación. No creo, Eric, porque yo voy a tratar de escasear ya los temas. La verdad es que sería volver a decir lo que ya he dicho, entonces sería como, creo que quitarle más el tiempo que beneficiarlos. Ese es el primero que tienen que llenar. Entonces lo transcriben en una máquina de escribir, lo imprimen y hacen como ya saben cada quien cómo es su letra y lo van escribiendo para que vayan agarrando la habilidad de memorizar. Memorícense solo una escritura. Ya saben solo qué tienen que saber de las escrituras que vimos, cuáles son los elementos personales para saber cómo lo denominan y cómo se llama la escritura para saber cómo van a denominar el presente instrumento. Eso es sin representación, el que deben de tomar en cuenta sin representación. Y este es el otro el que le tienen que tomar fotos, pero le han tomado foto, ¿verdad? Para que tengan como las dos fotos ahí en su teléfono, donde sea que lo tengan una a la par de la otra, lo imprimen y así ya tienen como para su estudio. Y este es el otro, que es con representación. Si se dan cuenta, la redacción es un poco más extensa y en DF se agrega el inciso A, que en el otro caso no está, que es lo que está en azul, que era lo que le respondí ahí, creo que fue el que me lo preguntó. Muy bien. Y ahora sí. Es bueno que hagan ese ejercicio, elaborar la introducción de un contrato de promesa entre una persona particular y una asociación civil, elaborar la introducción de un contrato de opción entre una persona particular y otra persona que actúa en nombre de otro, y elaborar la introducción de un contrato de compra-venta de impresoras entre FPK Electrónicos S.A. y la municipalidad de mismo. Hagan ese ejercicio con esos formatos que tienen para que les sea más fácil practicar. Bueno. Y ahora sí repasemos los contratos. ¿Qué vimos de contratos? Vimos el mandato. El mandato, ¿cuáles son los elementos personales? El mandante y el mandatario. Mandante es el que otorga el mandato y el mandatario el que lo va a ejecutar. La obligación, el elemento real es la obligación de realizar los actos o negocios y que debe haber una remuneración. Y debe constar en escritura pública, por lo tanto ese es un contrato solemne. Los tipos de mandato, pues ya vimos que está el mandato, los mandatos generales con representación, sin representación. Los generales, está el general, el especial y el judicial, todos son con representación. Y el general tiene una subclasificación que es el mandato general con cláusula especial. No existe mandato especial con cláusula especial, o mandato general especial no existe, ni judicial con cláusula especial como tal. Hay que tomar en cuenta que sí hay una mezcla ahí del judicial. El judicial está exento de pago de impuestos. Si ustedes nombran un mandato primero judicial y luego lo nombran general con cláusula especial, por ejemplo, porque quieren que tenga las dos virtudes, en ese caso estaría exento de impuesto. Pero si ustedes primero lo nombran general con cláusula especial y judicial, ahí sí va a estar afecto. Entonces, dependiendo del orden que le pongan a las palabras, puede estar exento o no. El judicial está exento. Tomar en cuenta el general para cualquier cosa, el cláusula especial para cosas particulares de acuerdo a la ley y el especial para cosas particulares. Si mi memoria no me falla, el especial es para todo lo que tiene que ver con familia y el con cláusula especial es el que tiene que ver para enajenar. Si mi memoria no me falla.
Entonces aquí está como el resumen. En general se otorga para que una persona realice todos los negocios concernientes a un mismo asunto. El mandato general con cláusula especial se otorga para que una persona realice cuestiones sobre bienes. Ahí entra la compraventa y todo eso. El mandato especial se otorga para que una persona realice cuestiones sobre persona, inclusive la donación. Y el mandato judicial se otorga para que una persona comparezca en juicio en nombre de otra. El especial es donde está todo lo que tiene que ver con familia. Todo lo que tiene que ver con familia, si mi memoria no me falla. Pero eso los voy a ir... sí. El especial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con menores, especial. Todo lo que tiene que ver con familia, para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación, divorcio, demandar la nulidad e insustancia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Ese es un contrato, ese es un mandato especial. Y el general con cláusula especial para todo lo que tiene que ver para enajenar, hipotecar, afianzar, transferir, grabar o disponer. Esos son los artículos 1692, 91, 92 y 93. Vale. ¿Dudas? Muy bien, sigamos. Obligaciones previas, pactar honorarios, identificar a los comparecientes, posteriores, el testimonio especial al archivo general del protocolo, inscripción en el registro electrónico de pedidores. Impuesto, testimonio de timbre fiscal de acuerdo a si es especial o general, y 50 centavos de timbre fiscal por razón de registro, y sabemos que el judicial está exento. O no afecto, creo que es el correcto. ¿Cuál es la estructura? Otorgamiento del mandato, no encontrar obstáculo en el ejercicio del mandato, aceptación del mandatario y aceptación de ambos otorgantes. Deben de prestar atención porque ustedes tienen ejemplos de mandatos que le compartió ahí la licenciada Rosy. Presten atención a la cláusula segunda, presten atención a las primeras tres cláusulas. Porque puede ser que les pregunten en el examen, escriba, ojo pues, escriba la cláusula de otorgamiento del mandato. No es todo el mandato, solo es la cláusula primera. Escriba la cláusula de aceptación del mandato, solo la tercera cláusula. Escriba la cláusula para no encontrar obstáculos en el ejercicio del mandato, solo es esa cláusula. Se repasen esas cláusulas una a una. Escriba la aceptación del mandato, se refiere a la aceptación de ambos otorgantes. Otra vez, solo le piden cláusula de otorgamiento, se refiere a la primera cláusula. Cláusula de aceptación del mandatario se refiere a la tercera cláusula. Aceptación del mandato se refiere a la cuarta cláusula. Y no encontrar obstáculo se refiere a la segunda cláusula. Y entonces queda así, miren. Por aquí está la cláusula primera. Manifiesta el mandato como por motivos personales ha decidido en forma expresa otorgar mandato general con representación, título gratuito. Aquí hay que decir qué tipo de mandato es. De Marco Antonio Pineda. ¿Para qué? Y hay que decir qué es lo que él va a poder hacer. Y esta es la cláusula segunda. Manifiesta el mandante que es su deseo que el mandatario no encuentre ningún obstáculo en el ejercicio del mandato, por lo que para el efecto solicita a las autoridades e instituciones tanto públicas como privadas su colaboración en lo que fuera necesario. Esa es la cláusula de no obstáculo. Y fuera un mandato general con representación, otorgamiento del mandato judicial, segunda aceptación del mandatario y tercera aceptación de los otorgantes. Este sí fuera un mandato judicial. Aquí voy a corregirlo porque este es judicial. Si fuera un mandato general con cláusula especial, otorgamiento del mandato, cláusula especial, aceptación del mandatario y aceptación de ambos otorgantes. Creo que si fuera un mandato especial, otorgamiento del mandato, declaración bajo juramento, porque aquí sí necesitan una declaración bajo juramento, aceptación del mandatario y aceptación de ambos otorgantes. Vean la diferencia. Aquí es la cláusula especial y aquí es la declaración bajo juramento. Sí, Sarina. Perdón, Lick, por accidente levanté la manita. Ok, no hay pena. Vale. Digamos.
Y ahí terminó el mandato. Ojo ahí cómo van las cláusulas y a repasarlo con lo que tienen ya del libro y demás. Siguiente contrato que vimos, la promesa. Vimos que las obligaciones previas era documento de identificación, título que acredita la propiedad, derechos, razón a los títulos, testimonio especial, registro de la propiedad, y que la promesa pues paga un impuesto de timbre fiscal de 50 quetzales y paga 50 centavos por razón de registro. Vimos que la promesa es un contrato de carácter bilateral y esa es la diferencia entre la opción. Escribimos los antecedentes, promesa de compra-venta, saneamiento y aceptación del instrumento. Presten atención a la cláusula de saneamiento. ¿Cómo se redacta esa cláusula de saneamiento? Luego vimos la opción, que este es un contrato típico civil que consiste en la estipulación de que una persona hace en favor de otro, otorgando la alternativa a adquirir una cosa en condiciones pactadas y por el tiempo determinado. Y este es un contrato de carácter unilateral. Está el optario y el optante, existe libertad de forma, este es unilateral, consensual, principal, gratuito, conmutativo y típico. Esto ya lo vimos en clase anterior. Y luego pues teníamos la compra-venta, pues que es un contrato principal, consensual, bilateral, oneroso, relativo de dominio, conmutativo, típico, y este no es un contrato solemne, ninguno, a excepción del mandato, sí es solemne. Este no es solemne porque solo es para unos casos particulares que debe constar en escritura pública, que es cuando se trate de bienes que necesiten registro. Elementos personales, vendedor-comprador, real es la cosa y el precio, y hay libertad de forma y debe inscribirse o anotarse en registro, y cualquiera que sea su valor deberá constar en escritura pública. Obligaciones previas, prestar honorarios, documento de identificación, acreditación del derecho a la propiedad y pago de usos si son inmuebles. Racionar títulos, testimonio especial, archivo general de protocolo, inscripción en registro y aviso de ICABI, catastro municipal. ¿Qué paga este? Si son bienes inmuebles, la primera venta, IVA, y cualquier otra venta segunda y después o subsiguientes, se paga el impuesto de timbre fiscal. Eso solo es para los bienes inmuebles. Los bienes muebles pagan todos IVA. Inmuebles, IVA primera venta, segunda y subsiguientes, timbre fiscal. Y bienes muebles pagan todos IVA. ¿Cuál es la estructura de la compra-venta? Pues describir el bien en los antecedentes, la cláusula de saneamiento, el precio y la aceptación. Forma de pago y todo lo demás puede ir en esa parte del precio. Y luego vimos la donación entre vivos, que fue el que trabajamos el día anterior. Y pues que la donación entre vivos es la transmisión voluntaria de un bien o conjunto de dos que realiza una persona donante a favor de otra, sin recibir nada como contraprestación. Es un contrato por el cual una persona transfiere a otra propiedad de una cosa a título gratuito. Vimos que entre sus caracteres principales es que es relativo de dominio, es gratuito, se puede estimar, es formal y se puede revocar en casos particulares que la ley establece. Los elementos personales está el donante y el donatario. Formales es que es en escritura pública cuando son bienes inmuebles y debe ser estimada. Y la ley establece pues que si son bienes deberá ser siempre por escrito este contrato. Elementos reales, la cosa especial, pues el enriquecimiento de una persona, el empobrecimiento de otra y existe el ánimo de querer donar. Las clases, pues está la remuneratoria, que se hace por haber recibido unas prestaciones, este es no revocable. Condicionales, que es aquellos en los que se impone al donatario un deber de forma accesoria a la libertad que recibe. Por causa de muerte, que sufre efectos por muerte del donante y su naturaleza es de disposición de última voluntad, que este no viene en el examen, solo está ahí como concepto. Entre vivos, que es un contrato que se hace por pura bondad del donante. Convocación de matrimonios, el que hacen un futuro cónyuge a favor de otro, y donación con prohibición de hipotecar o enajenar. En esta donación se puede imponer dicha prohibición, pero no puede exceder de 5 años. Ojo con ese plazo, porque puede ser objeto de pregunta de examen. ¿Cuál es el plazo máximo que se tiene para poder prohibir o hipotecar prohibir la hipoteca o enajenar un bien? 5 años sería la respuesta correcta. 5 años. La donación entre vivos pues puede ser pura y simple, que lo doy sin ninguna condición. Donación condicional, que existe una condición. Onerosa, pues sujeta a carga o gravámenes que debe pagar el donatario. Donación remuneratoria remunerativa, esta no es revocable.
Donación con motivo de matrimonio, esta no es revocable. Donación antinupcial, esta sí es revocable. Y donación por razón de obsequios, que tampoco es revocable. Ojo con cuáles son revocables, si no, eso lo vimos en clase en los artículos que correspondían. Y estas son las preguntas que algunos me hicieron y que les tengo ya respuesta, y es que ¿cómo se realiza la revocatoria? Alguien me preguntaba eso en clase, por eso pregunté que había sido ahí Handel, pero no. Se hace por medio de escritura pública. Para responder esa pregunta que la habíamos dejado en duda, ¿cómo se hace la revocatoria? Esa se hace específicamente en escritura pública. ¿Por qué vía se lleva la oposición de la revocatoria? Esa sí lleva una vía judicial y se lleva por la vía ordinaria. También me habían preguntado cómo se puede notificar la aceptación. Como puede ser de manera judicial, notarial o totalmente, que es en la que se hace constar, que es como cualquier notificación como la que prende la jurisdicción voluntaria. Se hace una notificación donde está el lugar, fecha, contenido, quién notifica, a quién se le notifica, qué contiene la notificación y cuál es el objeto, y firma o no firma de aceptar la notificación. ¿Se puede otorgar donación con reserva de dominio? Que fue una pregunta que hizo una compañera ahí. Sí, sería una donación con derecho de usufructo a favor de donante. ¿Es obligatoria la cláusula de saneamiento? No es obligatoria, solo si fuera onerosa o remuneratoria es obligatoria la cláusula de saneamiento. Obligaciones previas en la donación: pactar honorarios, identificar a los comparecientes, acreditar derecho a propiedad, hacer la estimación, que dijimos que de los 3 valores siempre se va a pagar el mayor. Ese es el único fundamento legal que no les encontré, pero está en alguna ley, pero no me puedo encargar todavía. Posteriores, razonar títulos, testimonio especial, testimonio, inscripción en el registro general de la propiedad. Impuesto, 12% del impuesto al valor agregado, si se hace con usufructo vitalicio, debe estimarse y pagar el impuesto de este también. Dado que debe registrarse este contrato, el plazo es de 15 días, para quien me preguntó cuál es el plazo para pagarlo. Es 15 días porque tiene 15 días para hacerse el registro de acuerdo al artículo 38 del Código de Notariado. O sea, es decir, que en esos 15 días también tiene que estar pagado el impuesto, porque la ley establece que toda institución para hacer los registros tiene la obligación de exigir que se haya pagado los impuestos previo a hacer los registros. Sin eso no lo van a registrar. Y el contrato pues empieza con los antecedentes, el acto de donación, que es que ustedes van a hacer la donación, el saneamiento, aceptación del donatario y aceptación del instrumento. Y vamos con su tercera serie. Su segunda serie es la teoría que acabamos de ver. ¿Dudas con su segunda serie? Primera serie les dije que es redactar la introducción, hasta donde lo vimos. Su segunda serie, teoría. Teoría. Su tercera serie puede ser que sea el cierre. El cierre tienen que dar fe, advertir a las partes sobre las obligaciones que tienen posteriores, la lectura del instrumento, presentación del consentimiento, otorgar, firma de los otorgantes, la palabra ante mí, que no se les puede olvidar, firma del notario y sello. Se recuerdan que ahí el sello lo dibujan, no van a llevar sellos porque eso no está permitido. Y entonces, ¿cómo queda la fórmula de ese cierre? Esta sí memoricen ustedes, a excepción del testamento, es la única fórmula que varía, que no lo vamos a preguntar ahora porque no hemos visto el testamento. Ve usted que todo lo escrito me fue expuesto, que tuve a la vista la documentación relacionada, los documentos personales de identificación, así como la documentación correspondiente con la cual la parte vendedora acredita su derecho de propiedad del bien inmueble objeto del contrato. Que advierta a los otorgantes de los efectos legales del presente acto, está lo de las advertencias, así como la obligación del pago de los impuestos respectivos e inscripción registral correspondiente. Y esta es la parte del otorgamiento. Leo lo escrito a los otorgantes, quienes, bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Firma de los otorgantes ante mí y firma y sello del notario. ¿Dudas? Entonces veamos cómo queda cláusula de aceptación. Los otorgantes aceptan todas y cada una de las cláusulas del presente instrumento. Esa es la cláusula de aceptación. Y si fuera de aceptación particular, María Petrona Chola
Monroy, acepta de manera expresa el mandato que en el presente instrumento se otorga, o acepta las obligaciones que el mandato implica, o acepta la donación del presente instrumento, o acepta sin ningún perjuicio los bienes que han sido donados a su persona. Esa es la aceptación específica. Y las generales son así todas como esa que se aparece. Iba a preguntarme algo aquí. Eric. No, todo bien, supongo. Cláusula de saneamiento. Por advertencia expresa de la inscrita notaria, la parte vendedora manifiesta que sobre el bien inmueble que hoy enajena no pesan gravámenes, limitaciones o anotaciones que puedan afectar los derechos de la parte compradora y que se encuentra bien enterada de la parte por parte del notario de los alcances legales, obligándola en todo caso al saneamiento de ley si lo que aquí declarado no fuere cierto. Y esa es la cláusula de saneamiento. Ya tienen su cláusula de aceptación, ahí les puse un ejemplo. Cláusula de saneamiento, ahí tienen un ejemplo. Cierre, ya tienen un ejemplo. Cómo escribir la introducción de una escritura matriz con representación y sin representación, ya tienen un ejemplo de cada una. Y pues, y la teoría está. Cláusula de saneamiento, otra cláusula, señor Marco Antonio Lavanda Chan, hace constar de manera expresa que sobre el inmueble escrito no existe gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los derechos de la parte y el notario le advierte de las responsabilidades que incurrirá si lo declarado no fuere cierto. Y listo. Con eso, señoras y señores jóvenes y no tan jóvenes quizá, pues con eso tenemos finalizado su repaso. Por lo general este examen se estructura como lo vimos en el repaso. No es en orden, pero sí. Una introducción, seguro al 100%. Cláusulas específicas, cláusula de aceptación de una de las partes. Cláusula de aceptación del instrumento completo. Cláusula de saneamiento del instrumento completo. Otorgar el mandato, cómo se otorga un mandato, la cláusula de otorgamiento de un mandato. La cláusula de... ¿sí serían esas 4 cláusulas principales? Pero el mandato, las que les dije, ¿no? De que no haya objeción a lo que quieren que haga el mandatario. Aceptación propiamente, que esa ya la habíamos visto. Y de ahí, el cierre. Por lo general, el examen siempre es de 3 series, que siempre se hacen de 3 series, la serie de teoría y 2 de redacción, que es cada una de las 2 redacciones posibles que pudieran ser. 29 de agosto, si mi memoria no me falla. Siempre es viernes. Pero recuerdan que nos toca a primera hora, llegan temprano, ya que empieza impuntual y puedan tener el tiempo suficiente. El examen está hecho para hacerlo en 45 minutos si practicaron bien la parte de redacción, porque la teoría tampoco es que venga mucha teoría. Eran como 10 preguntas, tal vez lo que pone la licenciada. 10 preguntas, 2 redacciones y ahí está su examen. 10, 10, 10 y están sus 30 puntos. Tengo entendido ahí que no sé qué hablaron con la licenciada en clase. Ahí sí no sé qué hablaron ustedes con la licenciada en clase y ya ustedes se pusieron de acuerdo con la licenciada respecto a el día lunes y miércoles. ¿Algo más en lo que pueda ayudarles? ¿Algo más que necesitan que les repase? El cierre se lo memorizan, no hay otra forma. O sea, ese sí, memorícenlo como está, así que háganlo en planas hasta que se les quede. Y ya vieron la introducción, con representación, sin representación, cómo se puede hacer. Entonces, con eso ya tienen como para poder realmente puntear alto en el examen y que les vaya bastante bien, que es el objetivo de hacer un repaso antes del examen, que les vaya bien, no que les vaya mal. Así que, ojo, pues solo estuvieron 80 personas en el repaso y como solo hubieron 80 personas de como 200, que creo que son, no sé cuántas son ahora en la verdad, pero por lo general son, digamos que fueron 180, menos de la mitad. Y es por eso yo digo que con esta sesión terminamos el repaso y si alguien tiene alguna duda en particular que me diga, mire, fíjense que
¿Hay algo que tengo dudas? Me escribo ya. Yo, Alex, una pregunta. Sí, que yo no ingresé a las 8. Pero ahí no hay pena. ¿A qué entró? A las 8:45, algo así. Casi 9. Pero logré entrar. Mire, pues, a ver, solo porque me cae bien. A la gracia, licenciado. Mire, pues, sí, resumen del resumen. La teoría ya la estoy haciendo. Resumen del resumen. Esto es bueno que, si quiere, tómale foto. Esto es bueno que recuerde. Les dije de esto, que estuvo el semestre pasado con nosotros. Sí, hay una tablita que ¿se recuerda cuando vimos lo del acta notarial? Había una tablita de un recuadro celeste. Si alguien la tiene y se la puede compartir a sus compañeros ahí, a los que no estuvieron en los grupos donde ustedes pueden interactuar. Seguro tienen la foto, porque siempre toman foto a todas las presentaciones que yo hago de repaso, y en los repasos siempre lo pongo, donde está la diferencia entre el instrumento público y las actas. Eso seguro les pregunta la licenciada que escriban 3 diferencias. Yo les di las 3 básicas. ¿En dónde está escrito? Escritura en escritura en papel sellado especial para protocolos, escritura pública y actas en papel bond. ¿Dónde se paga el impuesto? Testimonio de escrituras públicas, en el propio instrumento, actas notariales. ¿Qué se hace constar en la escritura pública? Contratos. Y en las actas, actos. Hechos que le consten al notario. Y eso, con eso que recuerde, sale con esa pregunta. Luego, el usar el mí ante mí cuando interviene alguien más con el notario, y por mí ante mí cuando está el notario solo. Esa es la clave para diferenciar. Si ya toman foto de eso. Luego de esto, esto es lo que estuvimos repasando, toda la estructura de la escritura matriz, que sería hasta ahí le voy a tomar la foto. Entonces ya vimos el encabezado, cómo redactarlo, la comparecencia, la fe de conocimiento y el objeto. Vimos en esencia las cláusulas de saneamiento y la aceptación, el cierre y otorgamiento y consentimiento. Luego de esto, pues solo recordar cómo se identifican las personas. Esto sí es bueno, si quiere, tómenle foto a esto. DPI, pasaporte, ¿en qué casos? ¿Cuándo usa 2 testigos? Y fe de conocimiento, que dijimos que no usamos, pero es bueno siempre, pues igual existe, pero en el examen no lo vamos a usar. Hice la observación que utilizáramos siempre el concepto de utilizar municipio y departamento, y donde hacen constar que la persona comparece. Le voy a regresar una porque aquí le va a hacer falta una información. Creo que vamos a ver si hay otra. Esta le da una idea de lo que vimos, de cómo hacer la redacción de los comparecientes, cómo se llama, qué edad tiene, cuál es su estado civil, cuál es su nacionalidad, profesión, oficio, domicilio, con qué documento se identifica, número de registro y quién lo extiende. Y de ahí lo hace con la otra persona, que es el otro que comparece. Cómo se llama, documento que se identifica, número de registro, quién lo extiende y todo lo demás. Y la redacción le va a quedar en general, si no hay representación, de esta forma. Entonces ahí lo que tiene que hacer es practicar llenar los espacios en blanco y memorizar las partes que están con rojo y verde. Luego de ello, vimos los tipos de representaciones, cómo se redactaba cada una de las representaciones, representación de un menor de edad, representación de un menor de edad por medio de un tutor, representación de una sociedad anónima por medio de un mandato, representación por medio de un acta, representación por medio de gestor de negocios, que ahí no hay mayor información que poner, representación por medio de un mandatario judicial, representación por medio del Estado,
Ya está ahí, sí, ya lo empecé a ver, Lick. Y de ahí para adelante, pues solo recordar que que es cuando hay representación, que por si no le toman foto, toma la foto igual. Y lo que ya expliqué de los contratos, que ya estuvo en cada uno. Aquí sí ya estuve, licenciado. Muy bien. Eso es como el resumen del resumen del resumen. Siempre es a las 8, mi estimado. Yo siempre hago los repasos a las 8, calculando que casi todos están en su casa. Yo. Entonces, para que la siguiente lo tome en cuenta, para que no se le pase ahí la hora. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados estudiantes de Notariado 4? No, Lick, todo claro. Muchas gracias por la ayuda. No sé cómo nos echa la mano, licenciado. Ese es el objetivo. El objetivo es que les vaya bien. La verdad, ese es el objetivo. A veces se logra, a veces no se logra, pero el objetivo es que a la mayoría le vaya bien. Esperemos que les vaya bien, igual que el examen. Se recuerdan que el primer examen del semestre anterior les fue muy bien a la mayoría. Esperemos que en este les vaya bien. Repasen la redacción, de verdad, se los digo así encarecidamente. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer y estudiar otros cursos, pero ahí en espacios intermedios a la hora del almuerzo, en lugar de ponerse a ver TikTok, no pónganse a hacer redacciones. En lugar de ver TikTok, pónganse a hacer redacciones. Llegan temprano su trabajo, junto con el desayuno, ahí están desayunando, pónganse a hacer redacciones. Porque es la parte que más se nos dificulta, sobre todo a los que no ejercemos en este ámbito, la parte de redactar. Es la redacción y lo procesal es lo que más se le dificulta cuando somos estudiantes y no ejercemos. Es bueno que pues busquen el método que les sea más fácil. Si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco mucho su tiempo, la verdad. Gracias por conectarse un sábado a las 8 de la noche y llegar hasta las 10 de la noche casi con la clase. Y nos vemos entonces el día del examen. Cualquier duda, que me alegro, José Leonel. Cualquier duda que tengan a lo personal, me escriben y con mucho gusto ahí estamos para servirles. Gracias. Una feliz noche. Feliz noche. Y suerte en su primer Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.